Hola, hola, saludos. ¿Cómo están? Saludos con bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Por acá el profe Oscari con ustedes. Fíjense, he decidido realizar un repaso de nuestro taller Normas APA en virtud de varios elementos. En primera instancia, la dificultad de conexión que hubo el día de nuestro taller. Aparentemente no se logró establecer una conexión estable y eso distorsionó tanto imagen como sonido en esa ocasión. Entonces, para aquellos que quieran refrescar el tema de las normas APA, hoy vamos a hacer este resumen, y para aquellos que estén viendo por primera vez este video, comentarles que tenemos una comunidad en WhatsApp, comunidad Aula de Investigación Pro, en donde compartimos no solamente este tipo de material, o mejor dicho, los videos, sino que facilitamos las diapositivas. En el caso del taller Normas APA, se facilitó un material con una guía de los 10 tipos citales, que ya veremos en este repaso, y adicionalmente a eso se dio una guía con todos los prompts con la finalidad de que aquellos investigadores y escritores facilitaran y despejaran un poco el tiempo de búsqueda de información. Esa es la finalidad de darle estas guías por cada tipo cital, ¿ok? Y sus distintas categorías. Muy bien. Las normas APA son unas normas internacionales de redacción y escritura. Estas normas buscan de alguna manera establecer un formato estándar de presentación de documentos. En Venezuela hemos adoptado el uso de estas normas en las instituciones académicas y algunas organizaciones. ¿Ok? Hay otro tipo de normas, de reglamentos, de instructivos. Eso va a depender mucho de en dónde se esté llevando a cabo el estudio y cuáles sean los lineamientos generales de esa institución. Sin embargo, por lo general, utilizamos normas APA. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que busca exactamente esta normativa? Bueno, en primera instancia, hacerles saber que la última versión es la séptima edición en inglés. Sin embargo, como todos sabemos y como lo establecen las mismas normas APA, traducir un documento formal de un idioma a otro idioma requiere una autorización. Dentro de las normas de ética, traducción y por todo lo que tiene que ver con el plagio, no es correcto que yo tome de pronto un documento escrito en un idioma y que yo divulgue ese instrumento sin tener autorización por parte de la persona, la organización, la institución que publicó dicho contenido. En palabras simples, no es correcto si yo hablo varios idiomas que yo tome un libro en francés, lo coloque en español y lo interprete y lo traduzca sin la autorización de quien publicó eso en Francia. ¿Qué es lo que buscan realmente las normas APA? Lo que buscan es establecer unos criterios precisos para la presentación visual de cualquier documento académico. ¿Qué es lo que garantizan o suponen garantizar las normas APA? Uniformidad, legibilidad y profesionalismo. ¿Ok? Básicamente las normas APA dentro del contexto académico se usan para cualquier tipo de actividad en el transcurso de la formación, de la carrera, del posgrado, etcétera, y tiene unas especificidades para elaborar el proyecto final. Llámese proyecto de grado, proyecto sociointegrador, trabajo de grado, trabajo especial de grado, trabajo de investigación, tesis. Independientemente del grado o nivel académico e independientemente de la institución, todas las instituciones tienen normas específicas
para presentar sus trabajos de investigación final, que como todos sabemos son trabajos que hay que presentar, aprobar para poder acceder al título. Muy bien. Dentro de la actividad académica, nosotros hacemos un proyecto final. Pero en el transcurso de nuestra formación, al menos en la educación convencional en la que hemos venido trabajando hasta el momento, se presentan distintas actividades. Por ejemplo, informes, ensayos, artículos, resúmenes, trabajos de investigación, etc. E incluso exposiciones, por ejemplo, diapositivas, infografías, flyer, cualquier tipo de instrumento que usted utilice para presentar información escrita debiera contener en mayor o menor medida los elementos de las normas APA. Pongo un ejemplo. Si usted está haciendo una infografía, usted no necesita un margen específico o un tipo de letra específico, pero si usted dentro de esa infografía está colocando información que no es de su autoría, que no es su interpretación, que no forma parte de elementos que usted está diciendo a cuenta propia, sino que usted está tomando de cualquier fuente física o digital, usted va a necesitar utilizar las normas APA para citar y referenciar de dónde usted tomó esa información. Porque básicamente las normas APA parten del hecho de que usted como investigador y como estudiante está interesado en ser ético. Entonces, usted, por ejemplo, toma este video y lo cita en su trabajo. O toma información de este video y usted hace un taller. No hay ningún problema de mi parte. Yo no tengo ningún problema porque yo comparto la información para eso. Pero dentro del campo académico eso no sería ético. Lo correcto es que si usted y yo no nos conocemos, ¿ok? Usted en su disertación, en su presentación, en su informe, en su trabajo, usted cite este video. ¿De acuerdo? Eso se llama propiedad intelectual o derecho de autor. Muy bien. Hay una estructura formal para los documentos según las normas APA. Esa estructura formal de los documentos tiene que ver con el orden del contenido, que es portada, contraportada, resumen académico, páginas preliminares como aprobación del tutor, publicación del título del trabajo, en el caso de las tesis, por ejemplo, cualquier dedicatorias, agradecimientos y el índice, que el índice está compuesto por la tabla de contenido, que es todo lo que tiene que ver con títulos y subtítulos en sus 5 niveles, eso lo vamos a ver ahorita mismo, ¿ok? Y está un índice adicional que va seguido inmediatamente después de la tabla de contenido o el índice de contenido, que es el índice de los cuadros, los gráficos, las tablas, las figuras que usted utilizó dentro de su documento. ¿Ok? ¿Qué hace APA? Bueno, APA da una sugerencia para la estructura del trabajo, pero se enfoca en los elementos propios de uniformidad y la parte de la legibilidad. Es decir, APA entiende que usted no está escribiendo para aprobar solamente. Usted está escribiendo para que otros podamos acceder a su informe, a su trabajo y podamos aprender con usted. Entonces, estamos buscando unas normas generales para que todos de alguna manera regulemos y presentemos la información similar. Entonces, APA se enfoca en la numeración de las páginas, en el tipo de letra que usted va a utilizar, porque APA supone que usted está haciendo el trabajo de manera
transcrita, es decir, en una computadora. ¿Ok? APA se enfoca en el tema de la sangría, el espacio entre las líneas de los párrafos del documento, la orientación derecha, izquierda, centrado, justificado de ese párrafo y el tema de la jerarquía o nivel de los títulos. Es decir, APA entiende que usted, por ejemplo, va a colocar un título en la portada y su trabajo va a tener introducción, desarrollo y conclusión. Y posterior a la conclusión, las referencias bibliográficas de todo lo que usted citó en el documento, es decir, de todo lo que usted tomó de otros lugares para complementar, para sustentar, para reforzar su narración, su escritura, su diálogo, su trabajo, ¿ok? Y adicionalmente a eso, los anexos. Muy bien. Estas son las dimensiones físicas de la página. Como le dije, APA supone que usted va a hacer el trabajo en computadora, transcrito. Profe, ¿y cómo hacemos con los trabajos manuscritos? Los trabajos manuscritos, por lo general, siguen las normas APA hasta donde se pueda abarcar. Por ejemplo, numeración de las páginas, ubicación del título, ubicación del encabezado, ¿de acuerdo? Ubicación de los datos de la institución, de los datos de usted como participante, de su docente, ¿ok? Usted puede con una regla tomar la medida, ¿de acuerdo? Es válido, la medida en una hoja, por ejemplo, tamaño carta. APA trabaja con normas, con hojas tamaño carta, ¿ok? Eso es importante. APA no trabaja con hojas tamaño oficio o extraoficio o cualquier otro tipo de formato de hoja, de dimensión de hoja, ¿ok? Usted puede tomar sus márgenes con una regla. Ahora, la tipografía, el tipo de letra, no, porque APA establece tipo de letras para computadoras. Entonces, fíjense, aquí en esta imagen, rápidamente, usted tiene un lienzo y sus dimensiones físicas. ¿Qué es un lienzo? La estructura de una hoja. Esto es una hoja de su documento Word. Entonces, usted va a colocar un margen en los 4 lados de la hoja de 2.54 centímetros. ¿De acuerdo? El texto, los párrafos, deben ir alineados a la izquierda. Es decir, no se va a ver cuadrado los párrafos, sino alineados a la izquierda. ¿De acuerdo? El espacio entre cada línea debe ser de 2.0. Ahora bien, esto es para ensayos, artículos, informes, por ejemplo, investigaciones cortas, pero si se trata de trabajos que usted va a imprimir, que usted no va a entregar en formato digital, o sea, que usted no le va a enviar el trabajo de manera digital al receptor, en este caso a su docente, a su tutor, a la institución, usted debe prever una encuadernación. En ese sentido, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una tesis doctoral y mi universidad exige que yo debo llevar el documento en físico, el margen izquierdo cambia a 3.81 centímetros. Mi tesis doctoral no va a ser impresa, mi tutor me la recibe por correo electrónico y yo la envío a la institución o universidad vía correo electrónico o la adjunto en algún portal, alguna página web que tenga la institución. Usted trabaja con 2.54 por los 4 lados del margen. Disculpe. Ok. Muy bien. Hasta ahí vamos claro. Hay dos tipos de portadas. Están las portadas para trabajos estudiantiles, trabajos del día a día de su carrera, y están las portadas para la tesis, el trabajo final, el trabajo de investigación, el trabajo de grado,
y que se utiliza a nivel institucional. Si yo trabajo en una institución pública o privada, cualquiera, y yo voy a entregar un documento escrito, yo debo utilizar una portada institucional y son distintas. La portada de mis ensayos, mis informes, mis artículos, mis trabajos de investigación, mis redacciones para resúmenes. Esta es la portada que ven del lado izquierdo donde dice estudiante. Se enumera desde la portada con el número 1. ¿Ok? El título de mi trabajo va centrado en negrita y mayúscula intercalada. Es decir, la primera letra de cada palabra va en mayúscula. Nombre y apellido del estudiante, universidad en la que está realizando el estudio, el nombre de la unidad curricular, posteriormente el nombre del docente y seguidamente la fecha en este formato. Mes, mayo, día 16, año 2026. Ese es el formato. No se coloca la ciudad Caracas, Miranda, el estado, no se coloca. ¿Ok? Muy bien. Del lado derecho va a encontrar la portada para su trabajo de investigación final, trabajo de grado o para el documento institucional que usted esté haciendo. Esa portada no lleva numeración en la parte superior derecha como la otra portada estudiantil. Esta no se numera. Inicia con el nombre de la institución, el programa, la carrera que usted está estudiando, el recinto o centro, sede de tal lugar, sede esta en el caso que amerite, sede central, por ejemplo, ¿ok? El título de su proyecto o de su documento institucional, su informe de gestión, su acta de entrega, su acta de rendición o informe de rendición de cuentas, una propuesta que usted quiera hacer a la organización. Eso va en mayúscula sostenida, todas las letras en mayúscula, centrado en negrita. Posteriormente, en el caso de las tesis, debería decir el curso. Por ejemplo, doctorado en ciencias administrativas. Su nombre, el nombre del autor. Y fíjese que a diferencia de la portada de estudiante, la portada profesional, institucional, de tesis, proyecto, solo lleva el mes y el año. Mayo 2026. Centrado. ¿Qué hacemos en algunas universidades? En algunas universidades colocamos el nombre del autor del lado derecho y en la misma línea o franja de la hoja del lado izquierdo coloco el nombre y el apellido del docente. ¿Cuál es la forma correcta de colocar mis datos y los datos del docente? Apellido, coma, primer apellido, primer nombre y el número de cédula, indicando la nacionalidad. En este caso, en Venezuela, utilizamos la V mayúscula, guión, y los números, el número de identificación, el número de cédula, va separado en miles. Es decir, 25.123.456. Unidad, decena, centena, punto.
unidad de mil, decena de mil, centena de mil, punto, unidad de millón, decena de millón. No hay más puntos. No van seguidos, deben estar separados en miles, con su punto, como se escribe en matemática. Igual con los datos del docente. Si yo voy a imprimir el documento, ya sabemos que tiene un margen izquierdo distinto. Ya sabemos que el margen izquierdo es de 3.81. ¿Ok? Si el trabajo es impreso, estas son las fuentes que usted puede usar. Times New Roman, Georgia, Computer Modern Normal. Y el número, el tamaño de la letra. En el caso de Times New Roman, 12 puntos. Georgia, 11. Computer Modern Normal, 10. Si yo no voy a imprimir el trabajo, sino que se lo voy a enviar a mi profe, a la institución o a donde sea, digital, hay otro tipo de letras. Lo va a encontrar del lado derecho, ¿verdad? Para trabajos impresos, del lado izquierdo, para trabajos que van a ser enviados digital. Considerando que en todos los casos, desde la portada, el interlineado, la distancia que hay entre las líneas de mi escritura es de 2.0. Y la sangría, que como todos sabemos por normas o reglas gramaticales, cada vez que hay un punto y aparte que inicio un nuevo párrafo, yo debo colocar sangría, un espacio antes de la primera letra, de la primera palabra de ese párrafo. Esa sangría, ese espacio es de 1.27 centímetros. Todo esto usted debe configurarlo previamente a iniciar a escribir para que se evite tener que estar corrigiendo después que usted haya redactado. Eso es uniformidad. Muy bien. Les hablé inicialmente que los títulos y los subtítulos se estructuran y conforman por una jerarquía. Un título de primer nivel es el marco normativo de toda la información que va a desglosarse a partir de él. Y pongo el ejemplo de las tesis. Capítulo 1. Eso es un título de primer nivel. Todo lo que sigue hasta llegar al capítulo 2 forma parte del capítulo 1. Ahora, títulos de segundo nivel. Los títulos de segundo nivel o subtítulos, como comúnmente le referimos o le denominamos, los subtítulos, ¿verdad?, van priorizados de acuerdo al nivel de información que contiene ese apartado. Entonces, claramente, pongamos un ejemplo. El capítulo 1 convencional de la mayoría de los trabajos de investigación y de las tesis tiene la siguiente estructura. Capítulo 1, título de primer nivel. Planteamiento del problema, título de segundo nivel. Objetivo general, título del tercer nivel. Objetivos específicos, título de tercer nivel. Justificación, alcance y limitaciones, título de segundo nivel. ¿Por qué, profesor? Todo ese segmento del documento, del trabajo, es el capítulo 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Planteamiento del problema es el primer subtítulo y yo planteo todo el problema. Cuando yo voy a establecer el objetivo general, ¿es el objetivo general de qué? De la investigación en base a esta problemática. Los objetivos específicos dependen de qué? Son los que llevan las acciones necesarias para dar cumplimiento a mi objetivo general. Si usted se da cuenta, uno va desglosado, ¿ok? Y es relativo, secuencial al siguiente. Profe, ¿por qué dice que justificación, alcance y limitación es un título de segundo nivel?
Bueno, porque en esa jerarquía la justificación, el alcance y la delimitación o las limitaciones no dependen del objetivo general ni de los objetivos específicos, sino de todo el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, APA permite 5 niveles. 5 niveles de desglose dentro de los títulos y los subtítulos. Y cada nivel se escribe con un tipo de letra específica y en un lugar específico de la página, y es la estructura que está viendo en pantalla. Los títulos de primer nivel van centrados en negrita, los de segundo nivel van alineados a la izquierda en negrita, los de tercer nivel van alineados a la izquierda en negrita y cursiva. Los de cuarto nivel llevan una sangría, un espacio de 1.27 centímetros, y van en negrita y finalizan con un punto. Ese subtítulo finaliza con un punto y usted sigue escribiendo. Y los de quinto nivel van con la sangría de 1.27 centímetros en negrita y cursiva, y también finalizan con un punto. ¿Qué diferencia el de cuarto nivel con el de quinto nivel? Que uno va con sangría, uno va en cursiva y el otro no. Esto es muy sencillo. Ojo, un dato que le voy a dar. En las investigaciones, las asesorías, los acompañamientos que realizo, suelo decirle a las personas que me convocan y a las estudiantes que lo mejor que puede hacer uno cuando está haciendo un trabajo es realizar el índice primero. Porque el índice le va a permitir a usted ir a lo concreto, ir a lo específico, ir al punto que usted quiere ir. No sería adecuado desarrollar un trabajo de cualquier índole e ir viendo qué subtítulo a usted se le ocurre en el transcurso de la redacción, excepto que usted sea un experto en el área o el tema que está desarrollando. Pero si usted es un estudiante convencional que está aprendiendo, está dando los pasos iniciales dentro de una carrera, muchas veces no maneja suficiente información. Profe, soy estudiante, pero sí manejo información porque conozco, de hecho, antes de estudiar esta carrera, excelente. Solamente una acotación. Es mucho más diligente, efectivo y fácil trabajar lo que sea con el índice preestablecido. Es lo primero que hacemos. Yo, por ejemplo, hago todo mi índice y lo desgloso en páginas. Y después voy rellenando los campos que voy desarrollando. Y ya de hecho tengo mi índice o tabla de contenido hecha desde el primer momento del documento, antes de colocar información propia del contenido. Ya yo tengo mis títulos y mis subtítulos definidos y mi tabla de contenido en el documento. Ok, aquí le traigo una tabla, que es una tabla que compara los tipos de documentos académicos, ¿ok? Con los tipos de documentos organizacionales. Como le dije, el formato para los modelos organizacionales es la columna que usted va a ver, ¿verdad? De primero, el de los trabajos académicos de segundo y el de las tesis o disertaciones de tercero. ¿En qué varían? Bueno, varían en cuanto a profundidad del contenido, varían elementos propios de la naturaleza del trabajo. Pongo un ejemplo. Para un trabajo organizacional, la extensión debería ser entre 5 y 20 páginas. Pero usted no puede presentar una tesis de 5 páginas. O no es lo convencional, no es que no pueda. Eso no es lo convencional. Lo convencional es entre 80 y 300 páginas. Ahora, ¿presentaría usted un ensayo que le asignan en la formación que usted está realizando de 300 páginas? Sería un poco exagerado, ¿cierto? No digo que no, pero no es lo convencional. ¿Qué es lo convencional? Que los ensayos, los artículos, los informes sean entre 15 y 40 páginas. Y de hecho, muchas veces a los estudiantes se les dice, mira, hasta 5 páginas, solo 10 páginas.
Pero si en algún momento usted le mandan a hacer un ensayo y no le determinan el número de páginas, usted sabe que es entre 15 y 40. ¿Ok? Bueno, acá les dejo toda todo el contenido para que usted visualmente pueda hacer un contraste y decir, ah, bueno, determinar, cónchale, los trabajos de tipo organizacional, académico y las tesis, que ojo, yo coloco trabajo académico y la tesis como un trabajo de investigación, pero las dos forman parte del ámbito de la educación. Solo que los distingo porque un trabajo académico es, como le dije previamente, el que usted hace durante toda la carrera. Entonces les dejo esta tabla para que usted pueda guiarse, ¿ok? Y saber cuáles son aquellos pormenores, dependiendo del tipo de trabajo que usted esté realizando. Muy bien, vamos ahora con el tema de las citas. Lo dije en el taller anterior, lo digo en clases y hoy lo repito. Esto no tiene ningún tipo de complejidad, solamente existen, de acuerdo a las normas APA, dos tipos de citas. Las citas directas y las citas indirectas, no hay más. Una cita es una referencia que yo hago en la transcripción o en la redacción de mi documento, señalando información o contenido que tomé de otro autor, de otra fuente, de otro lugar. Es decir, que no lo dije yo, que no lo escribí yo, lo estoy tomando. ¿De acuerdo? Una referencia es una lista final que se coloca al final del documento en donde lleva los datos completos del lugar o la fuente de donde usted obtuvo esa información que citó en su trabajo. Entonces el mecanismo es muy sencillo. Hay dos tipos de citas, directas e indirectas. Las citas directas son las palabras exactas, los puntos, las comas, así haya un error ortográfico. Usted cuando cita de manera directa o de manera textual, usted no corrige. Usted no corrige eso. Ok, bueno, un pequeño inconveniente con el servicio eléctrico, continuemos. Fíjense, como les decía, solamente hay dos tipos de citas. Aquellas que tomo de manera textual y aquellas que interpreto o parafraseo, resumo. Y cada cita, cada mención de un párrafo, de una ley, de un video, de un folleto, de una red social, de lo que sea, de algo que escuché en la calle, de algo que alguien me dijo, cualquier cosa que yo coloque en el documento que no es de mi autoría, es decir, que son mis propias palabras, debo citar. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuál es la forma correcta de introducir citas en un texto? Explico, argumento, cuál es el propósito o la finalidad de citar, cito y continúo mi redacción. Yo debo explicarle al lector cuál es el propósito, la finalidad, el fundamento de esa cita. ¿Por qué y para qué? Yo estoy poniendo las palabras de ese autor, o estoy citando ese video, o estoy citando esa frase, o estoy citando una tabla de contenido, una tabla de datos, un cuadro, un gráfico. Yo tengo que explicar por qué y para qué. ¿De acuerdo? Disculpe. Muy bien. Entonces tenemos las citas directas, que son aquellas que son textuales, y tenemos las citas indirectas. Por cada cita, ¿qué hago yo? Cita, ya yo tengo en mi documento, como les dije, todos mis títulos y mis subtítulos, y por supuesto está el título de primer nivel, referencias bibliográficas. Por cada cita que hago, inmediatamente me voy a la lista de referencias bibliográficas y lo dejo escrito. Y al final lo ordeno de manera alfabética, desde la A hasta la Z. Va en orden alfabético y con un interlineado, un espaciado y una sangría específica que vamos a ver más adelante. Muy bien. Estas citas textuales o directas y estas citas
parafraseadas, interpretaciones indirectas, hay dos maneras de llevarlas al documento. Una, para mí es importante que se sepa quién es el autor, la fuente de eso que estoy citando, de mi cita, o me interesa que el lector, más bien, en vez de interesarse por quién lo dijo, se interese en qué dijo, el contenido de la cita. Profe, ¿y cuál es el criterio de selección para esto? Eso es un criterio muy personal. Usted como escritor, dependiendo lo que esté transcribiendo, dependiendo del desarrollo de sus propias ideas, usted debe considerar si para usted es importante que el lector considere quién dijo esas palabras o simplemente lo que dijo. Y pongo un ejemplo. En algunos textos o documentos, en ciertos tipos de trabajo, por ejemplo en el área de la filosofía, usted se va a dar cuenta de que la mayoría de citas de esas tesis, de esos trabajos, son citas textuales, literales, citas directas. ¿Por qué, profe? Porque por lo general el escritor, el investigador, el estudiante quiere hacer énfasis en el autor. Aristóteles, Sócrates, Platón. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien, un tema, vamos a poner, un tema relacionado con espiritualidad, y yo voy a hablar de Jesucristo, de Jesús, muy probablemente lo primero que diga es Jesús. ¿Cuál es la finalidad detrás de todo esto? Entendamos que usted está escribiendo para que otro lea. Usted no está escribiendo para leerlo usted, porque no tendría como que mucho sentido, a menos que fuera un diario personal o notas personales. Pero si usted está escribiendo con una finalidad o un propósito que involucra a otro, usted está escribiendo para ese otro. Y lo que usted busca es impactar al otro, llamar la atención. Entonces, las citas directas o citas indirectas, ahorita les utilicé dos términos, dije textual y literal. Quiero corregir. Una cosa es literal y otra cosa es textual. La literalidad puede abarcar interpretación. Actualmente hay un modismo. Estamos hablando y yo le digo, mira, te voy a decir algo, literal que es así. Bueno, literal es mi interpretación tratada o ajustada lo más posible a lo que yo vi, a lo que yo leí, a lo que yo creo, pero sigue siendo mi interpretación. Otra cosa es que yo le muestre y le diga, mira, textualmente dijo esto. Hago ese énfasis porque sí, cuando se tiene la distinción, usted en el diario hablar, usted puede usar la palabra literal y de hecho es la que más se utiliza, pero no significan lo mismo, y como estamos aprendiendo es bueno establecer esta diferenciación. Muy bien, las citas directas e indirectas ambas, las citas literales o las citas textuales o las citas literales o paráfrasis, mis interpretaciones, pueden ser narrativas o paranéticas. ¿Ok? Puede tener énfasis en el autor o en lo que dijo el autor. Y adicionalmente a eso, y como última diferenciación, hay un número de palabras. No es correcto, por ejemplo, si yo tengo un libro que yo voy a citar de manera textual, 10 páginas del libro. Eso no se estila hacer. Las citas van entre 1 y 40 palabras. Ese modelo de citas, que usted las debe contar, si selecciona y sombrea el texto en Word, se va a dar cuenta que en la parte inferior izquierda aparece el número de palabras del texto que usted previamente seleccionó. Las citas menores a 40 palabras o hasta 40 palabras van de manera corrida en su párrafo, entre comillas. Si la cita es entre 41 y 60 palabras, que es lo que se estila por lo general, máximo 60 palabras,
usted debe tomar esas 60 palabras y hacer un párrafo adicional que tiene un margen específico, una sangría adicional. Es decir, no lleva sangría en la primera línea. Todo ese párrafo tiene 1.27 centímetros de angostura. Es decir, usted va a ver que está todo el documento continuo, pero ese párrafo en especial es un poco más angosto. Visualmente se puede identificar, esto es una cita. Y esto es una cita mayor a 40 palabras. Debe tener entre 40 y 60. ¿Qué pasa? En algún tipo de documento, sobre todo cuando trabajamos con documentos legales, artículos, por ejemplo, se trae cita mayor a 60 palabras. ¿Qué es lo que se sugiere en la academia? Si usted está haciendo un acta, si usted está haciendo algo que tenga incidencia y que sea necesario colocar todo el artículo, usted lo coloca pues. Fuera, obviamente, ahí aplica la norma mayor a 40 palabras, fuera del párrafo que usted venía escribiendo. Pero si es un texto académico, lo correcto sería que usted tomara del artículo solamente las palabras, las frases específicas relacionadas con la idea que usted está transcribiendo. Y en esta lámina que usted está viendo en pantalla, yo le dejo algunos modelos. ¿Okay? Le dejo un modelo de cita directa menor a 40 palabras paranética. Las citas paranéticas son aquellas que tienen énfasis en lo que dijo el autor. Por eso el apellido, el año y el número de página van de último. Las narrativas me interesa que se haga énfasis en el autor. Por eso va apellido del autor, año, abro comillas, coloco la cita, cierro comillas y al final el número de páginas. Esa es la única diferencia. Esto que usted está viendo hasta este momento, esas son las posibilidades de citar texto. ¿Hay variaciones? Sí, hay variaciones, las vamos a ver, ¿ok? Las vamos a ver, pero con este modelo usted puede desarrollar cualquier tipo de trabajo académico institucional sin ningún tipo de problema. Cita directa de 40 palabras o más, como le dije, hasta 60. Ok, en este caso, esto es una cita directa mayor a 40 palabras y le pregunto a usted, ¿es narrativa o es paranética? Como se puede dar cuenta, es una cita paranética. ¿Por qué? Porque el apellido, el año y el número de página están todos entre paréntesis al final. Si yo hubiese querido hacer énfasis en el autor, yo en el párrafo que vengo redactando y explicando por qué y para qué voy a citar, pongo el apellido del autor, el año y hago la cita en bloque. Si se da cuenta, se conoce como cita en bloque. Se escribe sin comillas y tiene una sangría en todo el bloque, es decir, de lado y lado de todo el párrafo, de los dos lados, de ambos lados, derecho e izquierdo, 1.27 centímetros. Profe, y el interlineado 2.0. ¿Ok? Aquí tiene ejemplos de citas indirectas, paráfrasis, eso que llamamos literal comúnmente, que no es textual, sino que yo estoy interpretando, yo estoy traduciendo, yo estoy diciendo lo que el otro dijo, ¿ok? Pero no con las palabras exactas. Muy bien, aquí tiene un ejemplo de una cita paranética, como le dije, con énfasis en el contenido, que es indirecta, una paráfrasis indirecta, y tiene un ejemplo de una cita narrativa con énfasis en el autor, indirecta, es decir, una paráfrasis con énfasis en el autor, mi interpretación. ¿Cuál es la diferencia entre una cita directa e indirecta? Entre una cita textual y una cita literal o paráfrasis interpretativa. Que las citas indirectas, aunque sean menores a 40 palabras, no llevan comillas. Ojo con eso. Aquí tienen los ejemplos. ¿Por qué llevan comillas las directas? Porque son sus palabras textuales.
¿Por qué no llevan comillas las indirectas? Porque yo estoy interpretando y esto fue lo que yo entendí, lo que yo escuché, esto fue lo que él dijo, pero son mis palabras. Así de simple. Cuando un texto, documento o una fuente tiene 3 autores o más, se coloca el apellido del primer autor de la portada o carátula del documento y se coloca et al, que significa y otros. Si son 20 autores, usted no coloca 20 apellidos en la cita, no es necesario. Ahora, como usted hace su cita, ¿verdad? Y va a la lista de referencias bibliográficas, en la lista de referencias bibliográficas sí van los apellidos y la inicial del primer nombre de los 20 autores. Si son 2 autores, se utiliza este formato. Primer apellido de ambos autores, coma, el año entre paréntesis. ¿Ok? Por ejemplo, este formato que están viendo con múltiples autores, les pregunto yo a ustedes, ¿sería una cita narrativa o una cita paranética? Claramente sería una cita paranética, porque van entre paréntesis. ¿Se pueden hacer citas narrativas de 2 autores o de 3 o más autores? Sí, siguiendo el mismo formato de las citas narrativas. Es decir, los 2 apellidos del autor, el año, hago mi cita, bien sea directa o indirecta, el número de página. Los 3 apellidos, en el caso para 3 o más autores, 3 apellidos, 4 apellidos, 5 apellidos, no los coloco, ¿verdad? Coloco uno nada más, el primero que está en el documento formal reflejado. Martínez et al, Martínez y otros, ¿ok? Sin paréntesis, año 2021 entre paréntesis, hago mi cita, al final el número de página. Todas las citas deben tener apellido, año y número de página. Eso es lo estándar. Muy bien. Dame un segundo. Ok. Los elementos visuales, aquí vamos a ver citas y presentación de elementos visuales. Como bien le dije, el índice de tablas, figuras, audios, videos, imágenes, cuadros, gráficos, es un índice que va inmediatamente posterior a la tabla de contenido, que es la tabla de títulos y subtítulos en sus 5 niveles. Esta diapositiva que le presento le muestra ciertas particularidades. Las tablas, que por lo general son elementos visuales para reflejar niveles, datos, ¿ok? Se enumeran con números arábicos y se refieren dentro del texto con la palabra tabla. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, sugerencia. A medida que usted va colocando tablas en su documento, usted va colocando título de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, que eso lo selecciona en su documento Word, ¿ok? Y va de una buena vez haciendo su referencia. Al final, usted va a tener toda su lista de referencias lista. Usted sabe que es complicado con un trabajo de más de 10 páginas empezar a buscar cuál es la referencia bibliográfica de la cita que hice. No es viable ni es ordenado ese tipo de método. Bueno, las figuras y los gráficos, ¿ok? En donde están incluidos los diagramas, los mapas, las fotografías, llevan número y título descriptivo debajo de la imagen. Fíjense que las tablas por lo general se enumeran encima de la tabla. Los gráficos, los diagramas, los mapas, la fotografía se reseñan abajo. Los videos y los audios se citan con autor, fecha, título, formato
formato de audio o video, por ejemplo, un formato MP4, un formato MP3, ¿ok? Y la plataforma, YouTube, TikTok, Instagram. Sin embargo, en las referencias, eso lo va a ver usted más adelante, en las referencias, las redes sociales, por ejemplo, de acuerdo a la última versión de las APA, cuarta edición en español, séptima en inglés, de acuerdo a eso, las redes sociales específicamente, Facebook, Twitter, o bueno, X, Instagram, TikTok, tienen un formato específico de referencia, pero la cita en el texto, cuando usted está transcribiendo, lleva este formato. ¿De acuerdo? Imágenes y cuadros. Ok. Toda imagen de tercero requiere cita y referencia. Si es propia, se indica elaboración propia. Igual con los videos, igual con las figuras, igual con los gráficos, igual con las tablas. Fuente, elaboración propia. Regla de oro. Todo elemento visual debe ser mencionado en el texto antes de aparecer. Yo debo decir, voy a colocar la siguiente imagen para, voy a colocar el siguiente video para. Nunca incluyas una tabla, figura, gráfico, imagen, cuadro, texto, nada, sin referirte primero a ella en el cuerpo de tu trabajo, en tu redacción previa. ¿Ok? Cada elemento que tú coloques dentro del documento debería aportar un valor informativo real. No se colocan imágenes por colocar, figuras por colocar. Déjame poner estos gráficos aquí, pase relleno. Eso no es correcto. ¿Ok? No puede ser decorativo. Tiene que tener un significado, sentido y propósito real. Muy bien. Hay un resumen académico que les dije que va en los trabajos de investigación formales y hay un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es para trabajos institucionales. Lo va a ver del lado izquierdo de esta diapositiva. Y del lado derecho va a ver cuál es el resumen académico. Particularidad. El resumen académico que nos piden para ensayos, artículos, informes, es un resumen corto. Pero si es para un trabajo de grado, una tesis, un trabajo final para graduarse, debe contener entre 250 y 300 palabras. Hay artículos en revistas en donde le exigen este mismo formato. Eso puede variar, por eso usted antes de hacer el trabajo en la institución, en la universidad o donde sea que usted va a presentar el documento, usted pide las especificaciones. Mira, ¿cómo lo presento? Y si es una universidad que tiene su reglamento interno, usted se adecúa al reglamento interno de la comunidad. ¿Ok? Fíjense algo, el resumen abstract o resumen académico nunca incluye ni una recomendación ni una llamada a la acción. Es meramente informativo. Los resúmenes ejecutivos sí incluyen recomendaciones y llamada a la acción, o deberían incluirlo. Eso es una manera visual para que el lector, usted me coloca dos resúmenes y no me pone el título. Yo no sé si es ejecutivo, académico, quién lo hizo ni para qué. Si yo leo que hay un llamado a la acción o que hay una recomendación, ya yo descarto inmediatamente que sea un trabajo académico. Ya reconozco que se trata de algo ejecutivo e institucional. Aquí tienen esta diapositiva las características de cada uno de estos resúmenes para que usted las aplique. Tomando en cuenta, ojo, que el académico lleva palabras claves, que son las palabras obligatorias, ¿ok? Que se colocan al final y en un texto aparte del resumen, para que cuando usted publique, la universidad publique, su trabajo sea ubicable en la web o en el repositorio digital por esas palabras. Si usted está trabajando, por ejemplo, con psicología, conducta, comportamiento, psicología social,
condicionamiento clásico. Si yo ingreso a la universidad donde usted está estudiando y pongo condicionamiento clásico, por defecto, como dentro de sus palabras claves está ese término, esa definición, dentro del listado de opciones que me va a dar a mí la página para yo leer, va a estar su trabajo incluido. Por eso es que se hace. Muy bien. Ok, aquí tiene una diapositiva que le muestra cuáles son las particularidades del resumen académico o abstracto. ¿Ok? ¿Qué pasa con este resumen? Se presenta en español en el caso de acá de Venezuela, pero debe ir necesariamente en otro idioma. El mismo contenido, pero transcrito en inglés, francés, alemán, japonés, el idioma que usted quiera. ¿Ok? Aquí tienen las particularidades de una de las reglas de oro del resumen académico es que la sangría de 1.27 que se coloca en cada párrafo en el resumen no lleva sangría. Y el resumen no lleva punto y aparte. Punto y seguido sí, y coma, y punto y coma. ¿Ok? Esos serían los espacios o silencios. Pero en un resumen académico usted no puede darle punto, enter, punto y aparte. No. Todo va en bloque. ¿Ok? Va en una hoja aparte. En la hoja del resumen usted no pone otra cosa, otro contenido, otra información. No. Solo el resumen. Tanto en español como en el otro idioma que usted seleccione. Muy bien. Aquí le dejo. Ok. Hay 10 grupos citales. Libros, redes sociales, artículos de revista, tesis, medios audiovisuales. Son 10 grandes grupos. ¿Qué pasa? No hay un solo tipo de libro, no hay un solo tipo de revista o un solo formato, no hay un solo tipo de medio audiovisual. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí en Aula de Investigación Pro? Tenemos los 10 grupos citales y vamos trabajando por categoría de cada grupo cital. En el material adjunto a estos talleres que compartimos por la comunidad de WhatsApp, en ese material están todas las categorías de cada uno de los 10 grupos citales. Yo hoy, por ejemplo, les traje estos para que usted los visualice. ¿Cómo esto no es para citar? Ya el tema de la cita lo dejamos atrás. Directas, indirectas, textuales o parafraseadas mayores a 40 palabras o entre 1 y 40 palabras, ¿ok? Con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido. Ya eso lo vimos. Como les decía, cada cita que hago en el trayecto, en la transcripción, en el contenido del documento que estoy redactando, genera una referencia bibliográfica que va en una lista al final, aparte. Referencias bibliográficas es un título de primer nivel. Bueno, aquí les muestro ejemplos, ¿no? Un libro completo. ¿Cómo es eso, profe? Yo puedo conseguir libros que no están completos. Capítulo de libro editado. Hay libros que los publican y posteriormente le hacen modificaciones o los editan y los vuelven a publicar, es decir, le hacen correcciones, por ejemplo. Bueno, eso es un capítulo de libro editado. Artículo de una revista académica. Eso tiene una manera de referenciar. Ponencia en congreso o conferencia. Fui a un congreso, fui a una conferencia, fui a un acto formal y quiero citar y en este caso ya cité. Ahora quiero realizar la referencia bibliográfica de esa cita. Aquí le estoy colocando ejemplos claros porque ¿qué pasa? La estructura general es apellido, inicial del nombre, año, título y editorial. Pero, como comprenderá, varían en cuáles lleva negrita, cuáles llevan cursiva y hay unos en donde lleva otro tipo de información. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tienen en pantalla el formato de un libro completo. ¿Ok?
tiene el formato de un libro completo que fue editado. En la parte izquierda, en el primer cuadrito donde dice libro completo, dice formato, pongo un ejemplo y abajo dice libro editado. Eso significa que si el libro que usted está referenciando, que ya usted citó en su narración, fue editado y usted los referencia como un libro completo, eso genera confusión y allí eso pudiera dar para un error de referenciación. Es un error de referenciación. Quiero solamente referirme a un capítulo del libro. Aquí está en la parte derecha, donde dice capítulo del libro editado, va a ver el formato y un ejemplo. Y así con la ponencia en congreso o conferencia, con el artículo de revista académica. Va a ver el formato y va a ver el ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Aquí tiene tesis, informes, datos y software. Yo cité en mi trabajo que utilicé Atlas-T, por ejemplo. Bueno, yo tengo que hacer una referencia de eso en mi lista. Todo lo que cité tiene que estar referenciado. Aquí les estoy dando ejemplos, tesis y trabajos de grado. Las tesis son para los doctores, los trabajos de grado son para los magísteres, los trabajos especiales de grado para los especialistas. Los trabajos de grado o proyectos de grado o proyectos de investigación o proyectos sociointegrador son las denominaciones de licenciatura y de técnico superior universitario. Por lo general, hay instituciones donde llaman trabajo especial de grado al que está realizando el técnico superior. Si internamente el reglamento lo establece así, no hay diatriba con eso, ni hay por qué establecer un criterio de negación. Solo que en el diario conversar, cuando alguien te dice, mira, estoy haciendo la tesis, tú asumes que está haciendo un doctorado. Claro, normalmente y culturalmente le decimos a todos por igual, tesis. Pero hay que manejar estas denominaciones. Entonces, bueno, le dejo ejemplos, formato y ejemplo de las tesis o trabajos de investigación conducentes a grado, los informes técnicos institucionales, conjunto de datos o bases de datos, pruebas o test psicológicos, software y aplicaciones. ¿De acuerdo? Los trabajos de grado en cualquier nivel pueden haber sido publicados o no publicados. Eso es una mención que le dan a uno cuando presenta el trabajo. Mira, tu trabajo es mención publicación o no. Ojo, no en todos los niveles ni en todas las universidades. Por alguna razón, Normas APA le interesa si la tesis que usted está referenciando fue mención publicación o no fue mención publicación. Continúo. Aquí le presento un ejemplo de medios, fuentes legales, sitios web. Y va a ver que tiene, por ejemplo, en medios audiovisuales, ahí tiene el ejemplo de una película, tiene el ejemplo de una serie de televisión, tiene el ejemplo de un noticiero, ¿ok? Tiene el ejemplo de una ley o decreto, de una sentencia judicial, en el caso de las fuentes legales y normativas. ¿Cuántos tipos de fuentes legales y normativas existen? No tengo ese dato específico. Pero de acuerdo a la pirámide de Kelsen, el formato general, por ejemplo, para la Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes especiales, decretos, resoluciones y reglamentos, nosotros utilizaríamos el formato de ley o decreto. Una jurisprudencia, una sentencia especial de un tribunal, del Tribunal Supremo de Justicia, lo haríamos como una sentencia judicial. Aquí del lado derecho le dejo, si es un sitio web, una página web, los formatos. Y le dejo un ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa si no conozco la fecha, ¿verdad?, de la publicación
de eso que ya cité y que ahora estoy colocando en mis referencias bibliográficas. Entre paréntesis, en donde debería ir el año, coloco SF, S.F. en minúscula. Aquí tiene un ejemplo de redes sociales con X y aquí tiene un ejemplo de podcast. ¿Cómo lo estamos manejando? Insisto, para que la información no sea disgregada. De hecho, si ve mi Instagram o ve mi TikTok, estoy dedicándome en esta semana a publicar cada grupo cital. Y en el material que va adjunto con estas diapositivas y con este taller están los grupos citales con sus de distintas categorías. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense algo. Aquí le dejo una lista de abreviaturas. Por ejemplo, para escribir la palabra edición, volumen, número, páginas o página. Una página es cuando el número, el dígito es entre 1 y 9. Cuando son más de 2 dígitos son páginas. ¿De acuerdo? SF sin fecha, et al, que es y otros, cuando son 3 o más autores. Para traductor, cuando es una compilación de libros o compilación de documentos, se utiliza la abreviatura COM. El DOI, que es un identificador de objeto digital. El DOI es un código, es como una cédula digital. Cuando usted publica en una revista académica, por ejemplo, y su artículo, su ensayo, su trabajo sale publicada, a usted le dan un DOI y la revista tiene un DOI. ¿Para qué hacen todo esto? ¿Para qué una cédula? Propiedad intelectual, derecho de autor. Todo esto lo que busca es que las personas no copiemos y peguemos el trabajo de los demás. Eso es todo. Tema de ética y de legalidad. Yo le dejo aquí los recursos oficiales que yo utilicé para elaborar esta diapositiva, ¿ok? Y un pequeño cuadro comparativo en rojo del lado izquierdo, donde hago una especie de cambios más puntuales entre la sexta versión en inglés de las normas APA y esta séptima versión. ¿Ok? Gracias por su atención. Aquí le dejo mis redes sociales. Estoy al servicio, cualquier asesoría, acompañamiento, aclaramiento, duda. La comunidad Aula de Investigación Pro es una comunidad gratuita. Estos videos, estos talleres, estas disertaciones son gratuitas. No hay un costo para esto. Estamos recibiendo apoyo de Fundesiani, una fundación dedicada a la instrucción y al desarrollo de intelecto y capacidades, así como de asesorías, y solo si quieres un certificado tiene un módico importe por tu participación. Entonces, bueno, con esto creo que completamos este resumen de las normas APA. Saludos, bendiciones, que lo disfruten.